nuestros estudios al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Bienvenido, economista Robalino. ¿Cuáles son las expectativas de los sectores productivos con respecto a esta nueva coyuntura económica de Ecuador que se ha anunciado? Gustavo, muy buenos días a todos los radioyentes. Creo que no podemos estar mucho más de acuerdo de lo que han dicho estos dos importantes analistas económicos. La situación económica que ha vivido el país en los últimos años ha sido bastante compleja. No solamente en una parte económica, sino también en una parte social, con la pérdida de empleo o la poca generación de empleo nacional. Y esto viene dado también, como hemos escuchado ya muchas veces, por el efecto del manejo irresponsable de la fuente económica o de los fondos económicos públicos que se tuvo en el gobierno pasado y que mantuvo ese gasto indiscriminado luego de que el petróleo cayó en un 50%. Entonces eso lógicamente nos llevó a pasar de una deuda de 13 mil millones de dólares a una deuda de 65 mil millones de dólares desde el año 2007 al año 2017. Y eso a cualquier país le puede quebrar. El Ecuador tenía que llegar a estos multilaterales para solventar uno de sus problemas, que es justamente ese alto costo que ha tenido la deuda en el Ecuador en los últimos años por la venta de bonos o por ir a instituciones de bancos en países socios comerciales como China. Entonces eso se debe solventar. Se está obteniendo un préstamo de 10.200 millones de dólares con intereses del menos del 5% y a 30 años plazo. Recordemos que el gobierno pasado rompió el récord de venta de bonos a 3 años plazo y al 10,75%. O sea, la ganancia es bastante económicamente hablando. Un interés casi de usura para considerar que es para un país. Por supuesto. Ahora, aquí sí es clave dónde van a ir dirigidos esos. Esta es una de las preguntas que no se ha dicho muy claramente. Se ha mencionado algunas obras y han señalado que otra buena parte del dinero será utilizado simplemente en el flujo de caja del gobierno. No hay claridad aún en este tema. Exactamente. Y por otra parte, tampoco hay claridad en cuanto a los compromisos que se adquieren con el Fondo Monetario Internacional, entidad que usualmente, no diríamos solamente usualmente, sino es lo normal, que imponga condiciones a los países con los cuales interactúa. Sí, creo que también es importante no satanizar al Fondo Monetario. Por supuesto, el Fondo Monetario tuvo capítulos negros en su historia, especialmente en los años 90 con algunos países, pero ha ido evolucionando también en su relación con países en vías de desarrollo. Pero creo que aquí es clave, no podemos culparle a un multilateral por las irresponsabilidades que tuvo el Ecuador en los últimos años. La situación o la razón por la cual estamos nosotros en esta realidad económica es culpa eminentemente del Ecuador, del gobierno y también de los ecuatorianos, por obvias razones. Pero es importante obtener esos préstamos, como dije, a esa tasa baja y a ese plazo mucho más amplio, porque eso nos va a dar un respiro de no ir a este mercado de venta de bonos a vender como usted bien lo indica, tasas ya de chulquero, como se podría decir. Ahora, es muy importante saber dónde va a ir dirigido ese dinero. Son 10.200 millones. Debería ir dirigido a mejorar la estructura de gastos del país. Obviamente hay que reducir el gasto público que tiene el Ecuador. El Ecuador no puede mantener un estado obeso como lo ha tenido. Se han eliminado algunas instituciones, se deben eliminar otras más, pero también se deben reducir subsidios que no van dirigidos a personas que lo necesitan. De lo poco que se conoce en cuanto a las condiciones, se habla de compromisos generales que incluirían una reforma tributaria, en la cual sería necesario eliminar ciertos impuestos, pero también ajustar otros impuestos. Se insiste también en la parte de reducir el tamaño del Estado, que sigue siendo un Estado obeso, así como la revisión de algunos subsidios, y también habría una actuación en temas arancelarios. Exactamente. Usted acaba de resumir todo lo que requiere el Ecuador para poder salir de la situación económica que tenemos actualmente. Hay que buscar el beneficio de la generalidad sobre la particularidad. Ahí recaen muchos de los subsidios que todavía siguen afectando la sinceración de los datos económicos que tiene el Ecuador. No podemos seguir manteniendo subsidios permanentes, porque generalmente los subsidios permanentes se transforman en una plataforma política de cualquier gobierno que pueda ser populista y que los utilice para ganar votos. Los subsidios deben ser focalizados y deben ser temporales, focalizados a las personas
personas que lo necesitan. Y eso va dirigido especialmente al tema de combustibles, tanto gas licuado como diésel y como otro tipo de combustibles que lo están utilizando en el transporte público, que es un transporte privado, que tiene una ganancia, que tiene una rentabilidad. No puede ser posible que los ecuatorianos paguemos la rentabilidad de sectores privados, y eso debe tomar una decisión el gobierno nacional, porque es una obligación del gobierno nacional reducir esa particularidad y generar un beneficio a la generalidad. Entonces son temas complejos, nadie lo discute, son temas que políticamente pueden tener efectos negativos, pero deben tomarse esas decisiones, porque ya es hora que el Ecuador elimine esa cantidad de subsidios que han permitido para que algunos gobiernos populistas puedan llegar a ofrecer muchas otras cosas más en subsidios. Pero también es importante modificar, y creo que ese es el problema más importante que tiene el Ecuador, es modificar la estructura del Estado. El Estado se ha transformado en un Estado obeso, centralista, con alta burocracia, y por lo tanto, cuando hay demasiada burocracia hay mucha corrupción, y eso lo podemos ver todos los días, no solamente en el gobierno nacional, también en la Asamblea Nacional y en muchas instituciones públicas locales también existe esa cantidad de burocracia y de corrupción que deben eliminarse, porque eso le va a dar un sustento para que los emprendedores, pequeños, medianos y grandes empresarios puedan evolucionar en sus empresas y puedan generar empleo, que al final es lo que uno busca, porque siempre se dice, el gobierno despide a gente y se espera que el sector productivo absorba esas personas que quedan desempleadas, pero lógicamente para que el sector productivo pueda absorber se tiene que reactivar la economía, porque actualmente hay muchas industrias, por ejemplo, lo hablo de las industrias afiliadas a la Cámara, que están utilizando el 40% de su capacidad instalada. Entonces no pueden generar más empleo si es que la economía no puede reactivarse, hay más demanda, producen más y por lo tanto contratan. ¿Cómo mira usted la posibilidad de la que también se ha hablado, de una elevación en el impuesto al valor agregado? Así como cabe preguntarse en dónde queda el tema del impuesto a la salida de divisas, que se ha dicho reduce la competitividad en el país. Hay muchas especulaciones. Yo creo que es importante el esperar, aunque sea una propuesta, una primera propuesta al gobierno nacional. Seguramente nos darán llegar esa propuesta en los próximos días. Sabemos que se está trabajando una reforma tributaria, se habla de este aumento del impuesto al valor agregado y la reducción del impuesto a la salida de divisas. Un impuesto va dirigido a todos los ecuatorianos, obviamente va a generar un efecto negativo políticamente, pero el otro impuesto, que es el impuesto a la salida de divisas, en cambio va a beneficiar a muchos de los ecuatorianos, no solamente que están en el área empresarial, sino en diferentes sectores que se pueden beneficiar también por la atracción de inversiones, porque el impuesto a la salida de divisas, más que es un impuesto a la salida del dinero del Ecuador o fuera del Ecuador, es un impuesto a la entrada, porque en muy pocos países en el mundo, en Latinoamérica menos aún, existen este tipo de impuestos que le recaen cuando sale el dinero fuera del país. Imaginémonos una pequeña industria que necesita materia prima fuera del país, tiene que pagar para obtener esa materia prima. Ya desde el punto 1 del inicio de su proceso productivo ya comienza a ser menos competitivo que el producto colombiano, peruano, chileno, argentino, brasileño y demás. Entonces hay que comenzar a reactivar al sector productivo. No solamente veamos al sector productivo como las grandes industrias, sino más que nada a la pequeña, a la mediana y a la microempresa y al emprendedor, que ha tenido años bastante complejos y que son los más difíciles de poder incentivar para que puedan ser exitosos en el mediano plazo. Tema final, economista Robalino, temas en realidad que no tienen que ver ya con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, pero que tienen una importancia mayúscula en el manejo de la economía y en el desarrollo local. Las elecciones de autoridades seccionales, particularmente alcalde, prefecto, así como la amenaza aparentemente muy concreta de llevar SELEC, esta entidad pública coordinadora de los proyectos hidroeléctricos y de su manejo, a la ciudad de Quito. Nuevamente es caer en el mismo problema que hemos tenido en los últimos años, de centralizar servicios que han estado ya descentralizados en diferentes ciudades, ni se diga la generación eléctrica, la cual especialmente la provincia de la Azuay es una de las que más participa en esta producción de un bien público que es sumamente importante. Creo que es ahí
muy necesaria la posición de las actuales autoridades y por obvias razones de las autoridades que serán elegidas para defender es lo que Cuenca se ha ganado, lo que la SUAY se ha ganado en estos últimos 20, 30 años, de ser los generadores de casi la mayor cantidad de electricidad que requiere el país y que actualmente podría inclusive exportar. Es importantísimo que esos servicios o cualquier tipo de servicio pueda ser descentralizado para no caer en el mismo círculo vicioso que ha estado cayendo el Ecuador. Y aquí el trabajo debería ser conjunto. Siempre hemos estado incitando a que las autoridades vean a los diferentes otros sectores como aliados en busca de un beneficio, nuevamente, de un beneficio general, para que ese beneficio pueda ser distribuido con diferentes actividades económicas en beneficio de todos. Así que, nuevamente, como siempre lo hemos hecho como Cámara, nos ponemos a las órdenes de las autoridades, tanto actuales como las futuras, para poder trabajar con el gobierno nacional y buscar una mejor salida en beneficio de la SUAY. El tema electoral, la importancia de los debates en los cuales también ha intentado apoyar la Cámara. Sí, por supuesto. Justamente el jueves pasado fuimos parte del primer debate televisado que ha tenido en su historia la ciudad de Cuenca, en donde se buscó la participación de todos los candidatos. No se logró. De los 13 candidatos estuvieron 11 únicamente, pero creo que los cuencanos, los azuayos, pudimos conocer la realidad de esas propuestas que tiene cada uno de los candidatos, qué tan potenciales son de poderlas implementar y más que nada cómo los candidatos reaccionan a diferentes situaciones, a diferentes preguntas que salieron de un proceso de foros ciudadanos en donde se comenzaron a generar estas dudas en temas de fondo, y creo que ahí está la clave del trabajo justamente del gobierno local, en donde ojalá de ahora en adelante pueda verle, insisto, a los diferentes sectores como aliados y podamos trabajar en el bien de la comunidad. Bien, gracias por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Han escuchado al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca.